Pero más importante que eso, por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 12, del 35 al 48. Puede seguirnos en las pantallas que están a mis lados o en sus Biblias. Versículo 35. Jesús dice, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir, y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes, pues, pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices estas parábolas a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Se pueden sentar. Padre, Señor, oramos que a medida que leemos tu palabra, que tú nos ilumines, que nos ayudes a conocerte más y amarte más y obedecerte más. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Creo que vivimos en un tiempo que que no conoce mucho de la historia humana. Si yo creo que yo soy un producto de un chance, de una suerte, y pasé por muchos procesos de la evolución y pienso que no hay propósito para mi vida o para el final de mi vida o para ninguna vida, va a ser muy difícil para mí pensar en algo más que el día de hoy y las cosas de hoy, en los sentimientos de hoy, de mi vida. Porque no hay propósito. Los griegos pensaron así. En el tiempo en que Jesús está enseñando, los griegos no tenían un sentido fuerte del mundo, de dónde vino el mundo. Ellos no tenían un sentido de dónde el mundo iba. Y para un griego romano, greco-romano regular que vivía en ese entonces, eh, los días los días eran monótonos, ¿no? Hacían lo mismo. Cada día se veía como el día anterior y había un sentido en que los griegos y los romanos y los dioses de esos griegos estaban como en una rampa de correr. Era un día tras otro. No tenía sentido nada en sus vidas. No había historia, simplemente la vida diaria. Una pregunta les hago. ¿Acaso usted alguna vez se siente como que su vida está en en una carrera constante, pero que no lleva a ningún lado? Yo amo mi vida, pero muchas veces me siento que estoy como en una caminadora eléctrica. El día termina y el día piensa, las semanas pasan. La naturaleza de la vida es monótona. Si usted es un hombre adulto, usted sabe que usted se levanta todas las mañanas y usted hace todo lo que tiene que hacer. En mi vida yo me levanto, yo tengo hijos, tengo que vestir a mis niños todos los días. Todos los días tengo que vestirlos. Tenemos escuela en la casa, tenemos cosas que hacer en la casa, tenemos varias reuniones que hacer, práctica de fútbol. Yo no, yo no sé cuánto. Mi familia le gusta mucho el fútbol, así que no sé cuánto tiempo voy a durar haciendo eso porque a mí no me gusta mucho. Hay una rutina regular en mi vida que puede hacerme sentir ocasionalmente como algo aburrido, como algo monótono, como algo que va día a día.
Y a lo mejor usted está aquí ahorita y se siente igual. A lo mejor usted trabaja de 9 a 5 todos los días. Yo sé que es algo maravilloso. Dios provee, pero usted, su trabajo es monótono. Su trabajo es lo mismo todos los días. Usted entra, se registra, se sienta en su cubículo, en su oficina o en un lugar con una computadora y hace sus trabajos. Usted tiene un descanso para comer, tiene diferentes descansos, va a su casa luego y tiene familia a lo mejor. Y si tiene familia, usted hace cosas con ellas. Y si no, pero de todas maneras usted va y prende su televisor, va a Netflix y me empieza a decidir qué va a ver. Y luego de tanto decidir, no tiene tiempo de ver nada y lo apaga. Y luego entonces usted toma su teléfono, entonces usted pone su cortisol muy alto antes de irse a la cama de tanta pantalla. La vida se puede sentir como una caminadora eléctrica. Para mí se siente un poco como así. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es siempre lo mismo. Y ocasionalmente mi teléfono me lanza una alerta de que hay un show que yo tengo que ver, que yo no pedí ver ese show, pero el teléfono me lo dice. Y el teléfono me dice algo como que, o como me manda shows para que yo vea o programas, pero a veces no quiero verlo, pero lo termino viendo. ¿Saben lo que quiero decir? Mi teléfono como que me golpea, como que me manda a mí. Entonces, cuando veo estos... Oh, perdón, está hablando de fotos que su teléfono le recuerda, fotos del pasado. A veces cuando veo estas fotos veo niños, veo mis hijos y con su ropa que ya no les quedan, o veo gente de las cuales ya no están conmigo. Y a veces veo niños a los cuales yo estaba alzando, niños que ahora ya no puedo alzar porque están muy grandes. Hay juguetes en estas fotos, juguetes que ya no usamos, vivimos en casas donde ya no vivimos, vemos nuestras vidas que se ven distintas a las de ahora. Yo puedo ver que es distinto, yo puedo ver que muchas cosas han cambiado cuando veo fotos del pasado. Entonces se siente así como algo monótono, algo día tras día, pero ocasionalmente, algunas veces algunas veces me salgo del sentimiento de esa caminata eléctrica y me doy cuenta de que mi vida se está dirigiendo a algo, de que sí está cambiando algo, de que hay como un arco en mi vida. Yo no lo siento de manera regular, pero sí hay como un arco en mi vida. Y también es verdad de que hay un arco, hay una dirección de toda la historia humana. Y yo creo que si se nos olvida eso, si nos desligamos de esa realidad, de donde venimos y a dónde vamos, en términos de todo, no solamente individualmente, sino en general, se convierte en algo dificultoso enfocarnos en a dónde van nuestras vidas. Solo más que decir de que todo sigue igual. Pero la historia nos apunta hacia algo. Incluso en la Biblia, Cristo es el agente de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Sabemos de que Él es el redentor de la creación. Él es el restaurador. Él es el agente de la recreación o de la nueva creación. Que Él está por encima de toda la historia humana y sabemos que Él va a regresar. Jesús. Y cuando tenemos esa manera de pensar y entendemos nuestra locación en la historia humana, de la vida humana, nos ayuda a vivir unas vidas más que traen más gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque las cosas pequeñas de este mundo no nos importan mucho si nos enfocamos en lo más grande. Pero tengo que aclarar algo aquí en este punto. Jesús en estas parábolas, él está hablando de su regreso, él está hablando de los tiempos del final. ¿Alguna vez han hablado de eso? De los últimos tiempos. A lo mejor a muchos de ustedes no les gusta lo que voy a decir ahorita. Nosotros hemos convertido una industria en la iglesia evangélica de tomar estas cosas céntricas del cristianismo y tomando estas cosas primordiales y poniéndolas en el centro, como hemos pensado un poco menos de lo que significa el regreso de Jesús eminente y nos hemos enfocado más sobre la pregunta de cuál es la fecha en que va a regresar. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Están seguros? ¿Lo sienten? Yo siento que muchas veces la gente está muy confiada de que saben lo que va a pasar, de que hay una puerta por ahí, y hay muchos versículos bíblicos y están llenos, o a veces podemos pensar de que sabemos cuándo Cristo va a venir.
Si ese eres tú, yo no me quise burlar de ti, solamente es una realidad, que a veces nos enfocamos en pensar cuándo va a regresar. Cada 5 años hay alguien que sale diciendo cuándo Jesús va a regresar. Cuando tenemos esta preocupación de las fechas y detalles cuando va a regresar Jesús, de cuándo va a suceder. Yo a veces decimos, yo quiero saber cuáles son estos caracteres, cuáles son estos personajes, pero no, la manera en cómo la Biblia habla del final no es enfatizado la fecha. En Marcos, por ejemplo, Jesús dice esto, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces Jesús también dice, Jesús está crucificado, es resucitado, está con sus discípulos, ya casi va a ir a la diestra del Padre, y sus discípulos tienen la pregunta y le dicen, entonces dicen, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces los discípulos le preguntan a él esta pregunta que siempre queremos preguntar nosotros. Y nunca nos promete la Biblia cuándo va a regresar, pero nos hacemos esas preguntas constantemente. Y le decimos, ¿cuándo vas a venir, Jesús? ¿Acaso ese es el tiempo? Y Jesús dice, no, 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 todavía, ponte a trabajar, sigue trabajando, todavía no es el tiempo. Entonces Jesús ha estado enseñando en Lucas, ha estado hablando sobre posesiones materiales, ha estado hablando sobre no ser ansioso, no preocuparse, confiar en el Señor, ha hablado sobre el rico necio, ha hablado de no tener miedo, ha hablado de cómo vivir la vida a la luz de que lo que Cristo va a hacer o de lo que ella ha hecho. Está hablándonos también a nosotros hoy sobre de cómo debemos de vivir en esta vida en la luz de que Jesús va a regresar, o sea, a la luz. Y estas parábolas nos enseñan de que hay personas, Él nos da mandamientos de cómo vivir nuestras vidas y también, nos enseña a estar listos y ser fieles. Hay que estar preparados y ser fieles. Esos son los 2 puntos del sermón de hoy. Primero, vamos a leer estos versículos. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad les digo que se ciñerá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que vengan en la segunda vigilia o en la tercera y los halle así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Quiero hacer una pregunta a ustedes y quiero que esperen antes de alzar su mano. Solamente levante su mano si lo que estoy diciendo acerca de ustedes es verdad, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes esperan, no creen que viene, sino que están expectantes de que Jesús viene en los próximos 5 minutos? No que crean que, sino que esperan que Él venga en los próximos 5 minutos. ¿Cuántos de ustedes? Eso es alarmante, porque Cristo dice que su regreso, que Él va a regresar cuando menos lo esperamos. Y ustedes todos aquí ahorita dijeron de que ustedes no lo esperan a que venga. Yo uso esa analogía, esa ilustración, para decir de que yo no creo que nosotros vivimos las vidas que están esperando a la venida del Señor. Creemos que Él va a venir de una manera así vaga, pero yo creo que no estamos a la expectativa de cuando pensamos y cuando estamos cuando pensamos, pero Jesús dice en esta ilustración de que estamos llamados a estar preparados, a estar listos. Porque dice, los siervos tienen que estar listos para el maestro, para cuando regrese el maestro. Entonces, algo que dice aquí, dice,
Dice, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, listos para la acción. Esta parábola es acerca de la asunción de que Cristo va a regresar y Él le dice a sus siervos, estén preparados. ¿Cuántos, cuántos de aquí les encanta la versión Reina Valera? En su versión dice, estén ceñidos vuestros lomos. Y es como que si quisiera, como que si tengamos que ir a ver un doctor, ¿verdad? Como que si nuestros lomos estén dañados. Pero no. Es una manera de decir de cómo los hombres se preparaban en ese entonces para estar listos, movibles o algo así, para correr y saltar. Cuando tú vas a la guerra en ese entonces y eres un hombre, tú usabas como faldas. Entonces, para estar listo, tú te tenías que levantar ese tipo de ropa para poder para crear. Tú no hacías esto cuando la guerra comenzaba. Tú hacías esto antes de la guerra, para estar preparado para poder correr y brincar. Entonces, es esta idea de estar espiritualmente a la alerta. Es una manera de decir como, mejor decirlo como que estar durmiendo con nuestros zapatos puestos. Tengo un amigo que, que su hijo se levanta a las 5 de la mañana con este amigo mío y van al gimnasio y ese niño está tan emocionado que duerme con sus zapatos. Esa es la disposición que tenemos que tener, a la cual Dios nos llama para estar preparados para el regreso de Jesús. Cuando tú vas al gimnasio, tú no usas un traje de corbata. Cuando tú vas a a una boda, tú no vas con ropa de gimnasio, ¿verdad? Algunos de ustedes lo harán, pero eso está mal. Pero generalmente usted se viste de acuerdo a la ocasión a la que usted va. Entonces aquí dice, estén listos para la acción espiritualmente. Otra foto aquí que el Señor nos ilustra es que las lámparas estén encendidas. ¿Qué hacen las lámparas? Las lámparas alumbran, ¿verdad? ¿Qué lanzan? Lanzan luz. O mejor dicho, las lámparas quitan la oscuridad. Entonces dice, enciendan sus lámparas para que usted pueda ver y tengan una claridad espiritual. El mundo a nuestro alrededor, en los libros, en las películas, en las redes sociales, en todas estas cosas están llenas de mensajes que nos dicen que creer de Dios y que no creer de Dios. Nos dicen que tenemos que creer en nosotros mismos, que tenemos que ser, que tener todas estas narrativas que compiten con la verdad y la realidad. Vivimos en un mundo espiritualmente confundido. Y la oscuridad se empieza a meter cada vez más a nuestras vidas. Entonces usamos la luz para sacar esa oscuridad. Y la luz más comúnmente en la escritura es una metáfora para la palabra de Dios. Mira un ejemplo aquí, por ejemplo. Un ejemplo que ustedes saben. La lámpara es a mis pies tu palabra. Y luz para mi camino. Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. A medida que experimentamos la confusión espiritual de este mundo, podemos sacar esa oscuridad alumbrando con la luz de la palabra de Dios y manteniéndola encendida y regresando y meditando y memorizando y pensando de la verdad de la palabra de Dios. Estén listos, estén preparados, dice la palabra. Pablo dice esto en Romanos. Dice, y hagan todo esto, dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual ni en lujurias, no en pleitos ni envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Yo no creo que todo del mundo es malo, yo creo que hay cosas buenas, pero yo creo que la Biblia es clara de que el mundo nos va a tentar a pensar las cosas malas, sobre las cosas malas y nos va a tentar a hacer las cosas malas también. Y ocasionalmente va a ser hostil en contra de aquellos que creen y viven de acuerdo a la palabra. Entonces tú estás llamado a estar listo, vestidos para la acción y equipados para la acción. Listos, no solamente o sea, respondiendo, no. Yo sé que en mi propia vida, si hubiese una gráfica de cómo yo leo la palabra o cómo yo oro, lo que va a pasar es que esta gráfica va a decir que estoy bien y una tragedia viene a mi vida y entonces aumenta ese tipo de vida, ¿verdad? De leer la Biblia más, de orar más y estoy pensando más en las cosas del Señor más. ¿Alguna vez ha hecho eso? No solamente soy yo, ¿verdad? Todos hacemos lo mismo. Y de repente usted otra vez empieza su vida normal y vuelve a bajar ese tipo de vida, ¿verdad? No, no estamos listos. Estamos solamente respondiendo a los eventos de la casa.
Usted no tiene que esperar para una tragedia para que su vida cambie y lea más la palabra de Dios. Usted no tiene que esperar para eso, le prometo eso. Empiece ahorita. Esté listo siempre. No solamente no esté respondiendo a las circunstancias. Y hay un versículo, hay una parte en la parábola que dice que estén listos para el maestro cuando él toque la puerta para que le abran. Y si usted está en ese entonces que se escribió la Biblia, usted puede entender de que en ese entonces, cuando un maestro, cuando un líder tocaba la puerta, abrían rápidamente y estaba todo listo para que ese maestro entrara. En la parábola, el maestro llega a la casa del sirviente, a los sirvientes que estaban listos, ¿y qué hace él? Él le sirve a los siervos. Es al revés. El maestro le sirve a los siervos. Y cuando leemos eso, a veces lo leemos de una manera muy a la ligera, pero en ese entonces eso no se esperaba. Los maestros eran servidos. Los sirvientes eran sirvientes. Si el sirviente era para servir, el maestro era un buen maestro para entonces liderar. Pero en este caso, el maestro viene y le sirve. Hay un patrón divino que encontramos en la Biblia acerca de lo que un líder siervo hace, ¿verdad? Como Jesús, el más alto se convierte en el más bajo, el glorificado se convierte en humillado, o el glorificado se humilla a sí mismo. Ustedes saben la historia en Juan, ¿verdad? Donde Jesús lava los pies de los discípulos. Mire, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándoselos con la toalla que tenía ceñida, empezó a secarle los pies. El Rey del universo, como vimos allá, ya vimos que Él sostiene toda la creación, todo fue creado por medio de Él, Él va a restaurar todas las cosas, Él lava los pies de los discípulos. Jesús inventó los pies, Él los creó y ahora los está lavando. En Marcos 10, por ejemplo, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay algo al revés aquí, ¿verdad? Y en un millón de cosas es importante que entendamos que Jesús es el Señor, el Maestro. En el griego, maestro y Señor son lo mismo. Mas, sin embargo, Él viene a servir y en la parábola, Él regresa y Él sirve. Esto está en el mensaje del Evangelio. Si usted está aquí por primera vez o no viene muy seguido o su madre lo trajo para acá ahorita, es para su bien. Esta es la parte que usted más tiene que poner cuidado. Los seres humanos comenzamos como enemigos de Dios, como rebeldes en contra de Dios, como pecadores y malvados y muy malos, con corazones inclinados a hacer las cosas malas. Esto ha sido lo correcto, la verdad, desde Adán y Eva, desde que ellos se rebelaron en contra de Dios en el jardín. Y Dios es bueno y justo y santo y perfecto. Y por eso Él no va a permitir la maldad y el pecado que pasen de por sí sin justicia, porque Él es justo. Nosotros queremos que Dios sea justo. Nosotros queremos que Dios haga lo que promete. No queremos que Él pase por alto la maldad. Entonces, las malas noticias del cristianismo es de que los seres humanos somos enemigos y rebeldes en contra de Dios. Hemos pecado en contra de Dios y Dios y justo y santo va a juzgar el pecado. Entonces su ira santa, lo cual es producto de su justicia, va a ser ejecutada en contra de nuestro pecado. Esa ira de Dios va a ser puesta en pecadores. Así comenzamos todos. Estamos todos yendo hacia el infierno, condenados. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, se convierte en hombre. No comete ningún pecado, cumple toda la ley de Dios. Jesús hace todo correctamente bien, no hace nada malo, no peca. Cuando va a la cruz, Él no va por su pecado, sino Él lleva nuestro pecado. Él cambia puestos con nosotros. En la cruz, la ira de Dios es puesta sobre Jesús
porque Él se convirtió en pecado por nosotros, como dice Pablo, y ahora nos da su justicia. Pablo dice que Él se hizo pecado para que nosotros nos hagamos justicia en Jesús. Él cambia lugares. Él nos da algo que no pertenece a nosotros, su justicia perfecta. Entonces, si usted confía en Jesús, usted se arrepiente de sus pecados y lo mira a Él como el único que puede salvarle, entonces Él le da la justicia perfecta de Él y su pecado ya fue pagado por Él en el cuerpo de Jesús. Cuando usted entonces se pare en el día del juicio frente a un Dios santo, lo cual usted lo hará, usted va a presentar la justicia de Cristo y no su pecado. Usted va a ser declarado salvo y inocente. Jesús, perdón, Dios en servicio de los demás pagó la paga de nuestra maldad con su propio Hijo, en su propio Hijo. El Maestro regresó y salva. Él no es un tirano, Él viene a servir. Yo creo que cuando leemos este pasaje, cuando yo estaba leyendo este pasaje, yo pensé mucho, yo tengo 38 años ya. Yo sé que soy mucho más joven que Mike, pero creo que tengo 38. Y cuando yo estaba en la escuela, cuando era joven, había un montón de películas que eran películas como de los últimos tiempos, del final, Apocalipsis, como Dejado Atrás, o películas que eran referentes al Apocalipsis. Y eran un montón de cristianos supuestamente que se desaparecían, o familias que se hacían enemigos con las otras familias, o persecuciones, o gente que estaba siendo perseguida. Y cuando tienes 13 años y ves esto, es como que algo intenso de ver. Hay una asociación, ¿verdad?, de que yo naturalmente tengo de cataclismos en el mundo, de sufrimiento y fuegos y días finales y terremotos, cuando yo pienso en el regreso de Jesús. Y yo sé que algunas cosas son reales, ¿verdad? Pero sin embargo, yo quiero que veamos que la foto que vemos aquí del regreso de Dios es de que el maestro viene a su casa y él bendice a los siervos. Entonces, cuando esperamos en el regreso de Jesús, no estamos solamente esperando de que Él va a regresar, no, sino que Él va a regresar para nuestra bendición. Cuando Él regrese, va a ser algo bueno para sus siervos. Si tú eres un buen padre, tú sabes que cuando tú regreses a casa después del trabajo, tus hijos van a estar emocionados de verte. Si no están emocionados de verte, puede ser dos cosas. Puede ser que tú necesitas crecer más como mejor padre, o puede ser de que tus hijos no han tenido un buen día y sus madres han estado diciendo, espera hasta que tu padre venga, porque es lo que te va a pasar. Entonces, las mismas cosas pueden dar diferentes resultados, ¿verdad? Entonces, para el fiel siervo, el regreso del Señor es una bendición, no es una maldición. Es algo para descansar y estar emocionados de eso. Algo más que Él también está mostrándonos aquí en la parábola es de que Él va a otra parábola y dice, pero sepan esto que si supiera, si supiese el padre de la familia que ahora el ladrón había de venir, Él dice de que el regreso del Señor es inesperado y es en un tiempo que tú no puedes esperar. Los ladrones, por ejemplo, nunca hacen una cita para venir a robar, ¿verdad? Ellos no te dicen que vienen a la 1 de la mañana a robar el martes y tú dices, sí, ahora yo ya sé cuándo tengo que llamar a la policía. Tú no puedes anticipar cuando viene un ladrón. Entonces, la hay una preocupación de cuándo va a pasar, qué tiempo viene, ¿verdad? Yo tengo que saber para yo entonces preparar mi vida y como yo mejor pueda preparar mi vida para que entonces yo pueda anticiparle el regreso de Jesús. Entonces, cuando yo era un niño, yo tuve dos hermanos y mi mamá decía, voy a hacer unos mandados, ya regreso en 2 horas, mantengan la casa limpia y ellos se iba. Y nosotros sabíamos de que podemos limpiar esta casa en 15 minutos. Entonces no empezábamos a limpiar la casa, sino que empezábamos a hacer desorden por hora y 45 minutos y destrozábamos la casa y luego a los últimos 15 minutos la limpiábamos. Y, y les digo algo, yo podía escuchar el carro de mi mamá 100 millas de distancia. Y entonces a veces regresaba más temprano de lo que nos decía. Y yo escuchaba el carro y nos asustábamos muchísimo.
y empezábamos a limpiar la casa apurados. ¿Saben de lo que estoy diciendo, no? Es un regalo que no sabemos cuándo Jesús viene. ¿Por qué? Miren, esto es lo que tenemos que hacer. Podemos creer con seguridad de que Él va a venir otra vez. Y simplemente podemos esperar, vivir como que es algo que va a pasar pronto. Entonces estemos listos, preparados. Segundo, sean fieles. Vamos a leer 41 al 48. Pedro dice, Pedro dice, dice esta palabra para todos. Y el Señor dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer le hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús está diciendo esta parábola y a la mitad de esta parábola, esta sección, Pedro tiene una pregunta y dice, ¿a quiénes estás hablando? ¿A ellos o a nosotros? Y Jesús dice, hay veces que yo estoy dando clases en la universidad y algún maestro, algún estudiante me dice, me gustó tu enseñanza, esto va a estar en el examen. Entonces a Pedro pregunta como que aquí tenemos que escuchar esto que está diciendo. Jesús está hablando de parábolas y, y Pedro dice, ¿eso que está diciendo aplica a nosotros o es solamente para los que están oyendo al final? Y Jesús de manera misericordiosa no le responde duramente, sino que continúa. Y es una pregunta que ayuda. ¿Para quién es esto? Y primero es para los líderes cristianos, para mí y todos los ancianos que estamos aquí, los pastores. Yo sé que, yo sé que es más directo para los líderes de la iglesia, para los que estamos más formalmente como líderes, pero también está acompañado por otros versículos que advierte a personas como yo. Y miren lo que dice Hebreos, por ejemplo. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes como quienes han de dar cuenta. Si tú eres un pastor o un anciano, hay varios aquí en este cuarto, tenemos que ser recordados de que al final el Señor que ha confiado algunas almas a nuestro cuidado por un tiempo, entonces nos hará rendir cuenta de esas almas. Quiero que eso penetre en nuestros corazones por un segundo. Así que yo sí pienso, en un sentido, este pasaje es específicamente para los cristianos formales, líderes formales. Y yo quiero que esto sea como una advertencia. Es una advertencia. Yo pienso también, sin embargo, que también es para como de una manera un poco menos extrema para todos los creyentes. Muchos de ustedes están en varias posiciones de liderazgo en sus vidas, ¿verdad? ¿Solamente algunos de ustedes? La otra vez escuché al pastor Jared predicar y él dijo, yo creo que si tú no crees que eres un líder, yo creo que estás equivocado. Y yo creo que es cierto, yo sé que todos nosotros somos líderes de alguna manera u otra, porque siempre estamos liderando algo o a alguien, a esposo, esposa, hijos, amigos, o a quien sea que estemos discipulando. Y en cierto sentido, tú has sido confiado el alma de alguien por Dios para el beneficio de esa persona. Los padres tienen que escuchar esto, los padres, los hombres padres.
Si tú has abdicado tu rol de pastor en tu casa y de tu familia, tú estás en peligro, Padre. Tú eres el pastor de tu familia. Pastorea tu familia. También generalmente como miembro, si tú ah, has sido miembro de esta iglesia, te llamamos como miembro de esta iglesia que cuides y que cuides a la santidad de los demás y que caminemos todos juntos en santidad y todos estamos confiando en las almas a los demás, que nos importe la vida de los demás y la salud del alma de los demás. Entonces también es para líderes, es para líderes oficiales de la iglesia, es para miembros de la iglesia en general. Y de esta sección escuchamos muchas cosas que nos ayudan, que nos dicen cómo ser fieles a medida que esperamos en el Señor. La parábola es muy simple. Hay un maestro que deja su propiedad al cuidado de unos siervos y en este caso el siervo es fiel. Él administra la comida bien, el maestro regresa, ve que el siervo ha hecho un buen trabajo y entonces le confía más cosas. Y el segundo siervo es el siervo infiel, comienza bien y eventualmente su vida se desatiende del regreso del Señor, se olvida de eso. Y él dice como que ¿cuándo va a venir este maestro? Ha pasado mucho tiempo. Y como que deja de creer en el regreso de su maestro o es diluido. Entonces ese siervo se convierte en un siervo infiel y se convierte en un tirano y empieza a golpear a los demás siervos y a emborracharse y a hacer sus cosas que quiera. Y ese siervo recibe un castigo por ser infiel. Yo creo que la lección primordial que sacamos de esta parábola es de que todo pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Todo pertenece al Señor. El siervo fiel no se olvidó de eso. El maestro le confió propiedades. El siervo fiel se recordó de a quién le pertenecen estas cosas. Recordó que iba a estar responsable de esto y, y, y trató estas cosas como que no pertenecen a él, sino a su maestro. Y el siervo infiel perdió confianza en el regreso de su señor y empezó a tratar sus cosas como si fuesen propias de él. Todo pertenece al Señor, a Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto cuánto vale un actor? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto? Muchos de ustedes están queriendo ver cuánto ustedes valen económicamente. Yo sé, yo puedo ver en sus ojos y puedo saber cuánto vale usted. Es cero. Usted no es dueño de nada. Todo lo que usted tiene pertenece a Dios. Él simplemente se lo ha confiado para que usted lo administre por un corto tiempo de su vida, para que lo administre bien, para que lo glorifique a Él y ayude a los demás. Usted es dueño de nada. Y el problema es de que mientras más duro usted trabaja y lo más que usted compra, es lo más fácil de olvidarse de que no es suyo. Es más difícil olvidarse de que no es suyo. Pero hay sabiduría en recordar, como este fiel siervo de la parábola, de que lo que usted tiene no le pertenece a usted. Es dado a usted por Dios por un tiempo muy corto para que lo administre bien. Quiero que vea el poder de esto. Lo que significa esto es de que el dinero que usted tiene ahorita es usado para glorificar a Dios. Yo creo que la responsabilidad financiera es buena. Yo creo que generosidad sacrificial es mejor porque usted va a morirse y usted no se va a llevar nada de lo que pertenece a Dios. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? Lo que hacemos con nuestros cuerpos. Glorificamos a Dios con nuestros cuerpos. Es lo que tenemos que hacer. Hay muchas maneras que el mundo nos dice de cómo vivir la vida sexual y romántica. Y muchos aquí sentados van a escuchar de que no están llamados a vivir para satisfacer los deseos de su... Quiero recordarle que Dios le dio un cuerpo a usted para que lo administre por un tiempo corto solamente. Sea un siervo fiel, perdón. Niños, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Aman a sus hijos? Tenemos como
Me encanta escuchar los bebés llorando en la iglesia. Todos los bebés son una bendición. Los bebés nacidos sobre cualquier circunstancia son una bendición. Yo creo que, yo creo que no hay nada en este mundo a lo cual nos sentimos más apegados que a un bebé. Eh, vi- Cuando usted va a un juego de niños de fútbol de 8 años, por ejemplo, y los padres están ahí incluso para pelear por sus hijos, porque sentimos nuestros hijos muy fuertemente y eso es maravilloso. Pero sus hijos no le pertenecen a usted, le pertenecen a Dios y Él se los ha dado por un tiempo corto para que los administre bien. Hay muchas categorías que podemos aplicar a esta verdad, como la categoría de los esposos, categoría de las amistades, categoría de la vocación, categoría de la inversión, de hobbies, etcétera. Todo es dado por Dios, dado por un corto tiempo por Dios para usted. Si yo verdaderamente creo que todo lo que yo tengo es de Dios, si yo verdaderamente creo eso, yo tengo la posibilidad de servirle mejor y a usar las cosas que me ha dado para el bienestar de los demás y para ser un buen administrador de su propiedad. Mi propiedad, todo lo que yo tengo, es simplemente es una porción pequeña de lo que le pertenece a Dios y de lo que Él me ha dado para mí, para yo administrar. Cuando yo me olvido eso de que y pienso que el dinero es mío, que mi esposa es mía, que mis amistades son mías, esas cosas se convierten en Dios para mí en vez de Dios. Y eso me matará. Pero Cristo me puede dar vida. Todo pertenece al Señor. Otra es de que la fidelidad no es una empresa a corto tiempo, sino es una empresa a largo tiempo. El siervo infiel no comenzó inmediatamente como un siervo infiel. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero después tuvo preguntas del regreso de su maestro. Y cuando dudó del regreso de su maestro, entonces comenzó a hacer las cosas a su manera y empezó a tratar las cosas como si le pertenecían a él. Hubo un tiempo en que fue fiel y hubo un tiempo en cuando se convirtió en infiel. ¿Y sabe cómo lo llamamos a él? No lo recordamos como un siervo que fue fiel y luego infiel, sino como un siervo infiel desde el comienzo. Porque una fidelidad a corto plazo no ayuda. Es, pero yo no construyo la fidelidad. No es como que yo pueda no cometer ningún crimen y luego, perdón, no es como que yo puedo tapar 50 años de ser buena persona y luego cometo algo malo y eso se borra. No, no, no. Como en un matrimonio, si tú pasas 40 años como esposo siendo fiel, por ejemplo, un año de infidelidad será suficiente para convertirte en un esposo infiel. ¿Me siguen? La fidelidad es algo a largo plazo. Hay un pastor que ya murió y cuando mencione su nombre, yo no estoy de acuerdo con él en todo, pero Eugene Peterson dijo que la vida cristiana es una vida de obediencia a largo plazo. Obed- Fidelidad a largo plazo, apuntando al Señor Jesús de manera consistente. Eso es la vida cristiana. No presumiendo en cosas buenas del pasado, sino día tras día escogiendo ser obediente en paso a pasos cortos de nuestras vidas, en nuestras vidas. Y yo pienso que Dios sabe que esto es algo difícil para nosotros, que queremos tener gratificación, que no podemos irnos a la tumba sin que nos aplaudan. Ese es nuestro deseo. Necesitamos, ¿verdad?, aplausos. Y dice Pablo esto en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Si no, vale la pena. La fidelidad vale la pena. Dice, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, según Tesalonicenses 3:13. La fidelidad es a largo plazo, no es a corto plazo. Una cosa más. Yo pienso que puedo decir eso y tú puedes escuchar, no importa lo bien que hagas, si tú fallas una vez y, y no es lo que estoy diciendo. Cuando Pablo habla a los corintios, él dice, tú una vez fuiste estas cosas, pero ahora fuiste lavado.
No hay nada que hiciste en el pasado que puede sacarte del poder de Dios de salvarte. Quiero ser claro en eso. Quiero animarte en eso, que la fidelidad no es a corto plazo, es a largo plazo. Yo quiero que tú, corras la carrera al final, fiel, hasta el final, hasta la muerte, para que tú glorifiques a Dios. Amén. Tercero, yo creo que aprendemos esta parábola que la ignorancia no es una excusa para la infidelidad, para ser infieles. Hay una sección aquí que muchos de ustedes cuando escucharon que la leí dijeron no entiendo, que dice, el que no, pero el que no sabía, pero el que no le sabía hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Y a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ok, entonces a veces no entendemos esta parte porque hay dos categorías: el que sabía lo que hacer, pero fue castigado fuertemente, y el que no sabía, pero fue castigado levemente. ¿Qué pasó aquí? Y yo le pregunto a mucha gente, me preguntan mucha gente qué significa esto. Y es un pasaje difícil. Y yo creo que estos dos versículos son difíciles. Y estudié mucho en cuanto a esto. ¿Y saben qué? Yo no estoy 100% seguro. Pero mire lo que dicen los vestíbulos más populares. Y simplemente es un patrón de consecuencias en tu vida. Está hablando de cosas que te pasaron en la vida ahorita. Otra opinión es de que se está refiriendo a diferentes niveles de castigos en el infierno y condenaciones eternas. Otra opinión es que está en referencia de una disciplina última antes de entrar al paraíso. Y es como decir, bueno, ¿sabes qué? Castígame, pero si voy al cielo, pues no importa. Yo no sé en realidad cuál es la opinión correcta, pero yo creo que hay algunas cosas aquí que puede ayudarnos a saber más de esto. Una es de que es una oportunidad para mí confiar de que Dios es justo. ¿Alguna vez ves al mundo y preguntas, ¿Dios está haciéndolo bien? Estamos aquí un poquito viendo más detalles de que Dios va a juzgar correctamente. Él va a preocuparse por las cosas que han salido mal, ¿verdad? Lo otro es esto. Yo pienso que nos invita a saber, a conocer más a Dios, a entender su voluntad un poco mejor, a usar la lámpara que Él nos dice que para leer la palabra, para mejor obedecer a Jesús, para batallar contra el pecado y batallar contra la ignorancia. Estoy asumiendo de que tú quieres obedecer a Cristo, ¿cierto? Queremos obedecer a Cristo, ¿verdad? Queremos hacer lo que Él dice. Queremos, tú quieres ser fiel, ¿verdad? Yo le digo a la gente, yo quiero hacer fiel, quiero hacer lo que Cristo me dice hacer. Y yo le digo a la gente, ¿y qué te está diciendo la gente, la de Dios? Y la gente me dice, en un sueño que tuve, en una visión que tuve, yo le digo, no, espera, espera. Al amor Cristo te habla de esa manera, pero ¿de en qué parte de la Biblia estás leyendo que te está diciendo lo que Cristo quiere que hagas? Y tenemos estos 66 libros aquí, en los cuales la palabra de Dios nos dice la voluntad de Dios. Y está aquí la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, podemos, ¿alguna vez se ha levantado de un sueño? Y alguna vez, y usted de una vez se da cuenta, por ejemplo, usted se da cuenta de repente que ha estado pecando y se despierta de ese estupor y se da cuenta que ha estado en pecado y se da cuenta de lo mal que ha hecho. Pero entonces luego usted lee el Evangelio y lo escucha de una manera tan dulce porque se da cuenta de lo que Jesús ha hecho en su lugar, en la cruz. Y entonces, al usted ya dejar de ser ignorante, entonces te ayuda a despertarte más y alejarte del pecado, porque usaste la lámpara. Lo último que podemos aprender de esta parábola es de que la fidelidad es acerca de sacrificio. La fidelidad es acerca de sacrificio. Se trata de sacrificio. El siervo fiel no usa todo lo que lo que le dio el siervo para él mismo. Él se está asegurando de que está haciendo un buen trabajo, de que está siendo fiel. Su vida se está desempeñando
para servir a los demás. El siervo infiel está apretando a los demás, está abusando de los demás, está usando a los demás, se está llevando todo de su estómago es su Dios. Ese siervo está prefiriendo la vagancia que el trabajo fuerte para llenar su tiempo, para satisfacer sus deseos. Él dijo, él dijo, él piensa que los demás se va a sacrificar por él, pero él no se va a sacrificar por los demás. ¿Alguna vez esto ha estado en un trabajo donde tiene un jefe que quiere que usted se sacrifique a él y no al revés? Líderes espirituales malvados no se sacrifican por los demás, sino que ellos hacen que los demás se sacrifiquen por ellos. Ellos piensan en usar a los demás solamente, no de ser útiles para ellos. Ellos, ellos ven la tele, ellos van a los programas de televisión y le dicen a las abuelas que si no donan $1,000, entonces Dios no les va a dar dinero, por ejemplo. Ellos, ellos amontonan parejas sexuales en sus iglesias para ser infieles a sus esposas. Ellos llenan sus bolsillos de dinero, ellos manipulan a las personas y mienten. Ellos escogen aferrarse al poder y explotar a sus ovejas de sus iglesias de maneras en que no glorifican a Dios, sino que quieren es robar a la iglesia y usar lo que Dios le ha dado para sus propios bolsillos. Eso es lo que hace un siervo infiel. Y cuando el maestro regrese, el líder regrese, y esas personas van a ser reventados, azotados, acabados. La fidelidad se trata de sacrificio. Se trata de que tú sacrifiques y yo sacrifique y otros también sacrifiquen nuestros deseos, nuestro bienestar, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra, nuestra fortaleza espiritual para el bien de los demás. Es acerca de vaciarnos a nosotros mismos para que los demás también sean vaciados para los demás. Es yendo hacia el final de la línea. Por eso Jesús dijo, los últimos serán primeros, los primeros serán últimos. El mundo no trabaja así, pero el nuevo mundo lo hará así. Sacrificio es el lema, dándonos a nosotros mismos por el bien de los demás. Yo pienso que una pregunta que yo me hago o que me hacen como pastor aquí es, o mejor dicho, una pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿estoy haciendo que la otra gente se sacrifique por los demás o yo espero que se sacrifiquen por mí? Cuando soy honesto, a veces la balanza se va para el otro lado. Yo quiero que recordemos que somos llamados a vaciarnos para los demás. Amén. Sacrificar por los demás. Porque el Maestro, el Señor, viene pronto. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por nuestro tiempo juntos. Gracias por las bendiciones que nos das y por la bendición de reunirnos juntos y hacerlo sin ningún tipo de obstáculos por muchos años ya. Oro, Señor, que tú continúes bendiciendo nuestro tiempo juntos en esta mañana, en esta tarde. Ahorita que nos acercamos a la mesa, Señor, nos bendigas con tu presencia. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.